Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Continuamos con el libro de Marcos. Estamos con este evangelio y vamos a continuar. Estamos en el capítulo número 2. Empezamos con el capítulo número 3, así que ya habíamos visto el enfoque de los 4 evangelios. Habíamos visto el ministerio del Señor Jesucristo, cómo comenzaba desde el comienzo con el llamado de Juan. Lo vimos a Jesús. El enfoque de este libro es ver a Jesucristo sirviendo en el servicio. No vamos a ver muchas enseñanzas en el sentido de que tantas enseñanzas o tanto palabras, sino que vamos a ver el hacer. Es un libro corto, pero es un libro muy dinámico, donde vemos todo de una manera resumida, podríamos decir. Entonces, bueno, habíamos visto en el capítulo número 2 el llamamiento de Leví, que era Mateo. Habíamos visto el verdadero ayuno, el ayuno que estos fariseos hipócritas imitaban una falsa piedad de que ellos estaban tristes, afligidos, y entonces y el Señor Jesucristo nos enseña que no, que cuando hagas ayuno, que unjas tu cabeza, que te laves la cara y que no pongas cara de oh, como ayuné. Como un pastor por ahí que decía, he ayunado 41 días, no doy más, no puedo más. Bueno, no hay que hacer esas cosas, porque no es la manera de demostrar una espiritualidad. ¿Querés ser espiritual? Viví en santidad. ¿Qué mejor que eso? En lugar de buscar una falsa piedad o una santidad externa. Entonces, David Silva Donoso, ¿cómo andas, David? Lizzy Torres, Mari Solpáez, gracias por estar ahí a todos. Sí, ayer estuve un poquito solucionando y ahí se escucha perfecto. Ayer salió con otro micrófono que no era este, así que para los de YouTube sale mucho mejor y ya queda grabado así. Cherry Blue, gracias por estar ahí de México. Continuamos con el estudio de hoy. Bueno, hoy tenemos mucho. Hoy tenemos mucho porque vamos a ver, principalmente con lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, vamos a ver un poquito la parte espiritual, que a muchos por ahí les gusta, todo el tema de demonios, aparece de Satanás, de atar a Satanás y todas esas cosas, pero bueno, ya vamos a llegar. Comenzamos con el capítulo número 3 y nos va a hablar de que el Señor Jesucristo, luego de que lo quieren acusar los fariseos, ¿por qué? Por el día de reposo. Quería que viole el día de reposo para poder acusarle, porque el día de reposo no podían hacer nada, según ellos. Lo que significaba era cesar de actividades, pero lo que Jesús está hablando es de que misericordia quiero, que tenemos que hacer obras obras de misericordia está sobre la ley. Entonces, pero bueno, en el capítulo número 3, bueno, en el capítulo número 2, versículo 28 nos dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vemos que Jesucristo es el Señor del día del reposo. Por eso Cristo, todo lo que estaba apuntando el Shabbat, el día de reposo, el cuarto mandamiento, tenía que ver con Jesucristo. Y acá está Jesucristo. Por eso es como, tendríamos que hacer como como el negrito este que hace los memes, que hace todo y después hace así. Y bueno, tendríamos que decir lo mismo. Todo el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el día de reposo, todos los fariseos habría que decirle Jesús, ahí está. Porque es un poco eso, pero bueno, no lo podían ver. Hola Cristian Jiménez, ¿cómo estás? Entonces, vemos que en el capítulo número 3 nos dice nuevamente, otra vez entró Jesús en la sinagoga. ¿Qué significa esto? Que Jesús otra vez entró en la sinagoga significa otra vez en el día de reposo. Jesús guardaba con la ley. La ley moral nos hablaba del cuarto mandamiento de guardarás el día de reposo para santificarlo. Entonces había un día en la semana que tenían que parar, cesar de sus actividades, que los animales descansen para que tomen fuerzas para que puedan trabajar en la semana, pero a Israel y al pueblo de Dios no se le da órdenes de descansar. Significa cesar de actividades. Por ejemplo, a ver, ¿cómo explico esto? A ver, el Señor, vemos que tiene su obra. Hola Maite Crosternier, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. Feliz cumpleaños nuevamente. Qué lindo tenerte. Saludo a Mirta, si está por ahí. Gracias por estar siempre. A ver, el Señor, vemos que
tiene en 6 días trabajando, en el sentido con que hágase la luz, hágase los mares, las aves del cielo, bueno, vemos la obra del Señor en la creación. Y vemos que nos dice que al séptimo día descansó. ¿Qué significa? Jorge Chávez, Roberto Cabrera, Alexander Mantilla, gracias por estar ahí, Luisa de la Cruz, los voy saludando, así Silvia Rojas también ahí la veo que se conecta, gracias a todos. El Señor al séptimo día descansa, pero no es que el Señor dice, oh, me cansé, no sabes lo que es crear el mundo, bueno, no doy más, voy a parar el día séptimo porque no doy más, no. Vemos que el Señor lo que hace es cesa su actividad productiva. Vemos que lo que es la actividad de producir había cesado, pero no significa que no hacía nada. ¿Por qué? Porque cesó lo que era la creación. Ahora, luego, el Señor sigue obrando con todo lo que tiene que hacer, con llevar el mundo y todo lo que es la creación, lo sigue gobernando desde el trono. Entonces, no significa que Dios no hace nada, pero muchos imaginan de que el día de reposo, Shabbat, descansarás. No, descansarás no, porque el descanso se daban a los animales. Al hombre no se le da ese descanso, lo que significa dejar de trabajar y dejar ese día para el Señor. A ver, como cuarto mandamiento, nos habla acerca de guardar el día de reposo. Pero después vemos que a Israel se le da exclusivamente el séptimo día. Bueno, ese es un tema que después vemos que el apóstol Pablo y la iglesia primitiva se reunían el primer día de la semana. Para los que están entre sábado y domingo. Pero ante todo eso, la palabra nos dice que, por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Entonces, Cristo es el día. Nosotros debemos descansar en Cristo. Entonces, 6 días debemos trabajar y 1 para el culto público, para la adoración pública a Dios. Salma Inurriaga, ¿cómo estás? Bendiciones. Vanessa Rossi, feliz cumpleaños, gracias por estar ahí. Bueno, entonces, vemos que el Señor Jesucristo, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Fíjense que las sinagogas nunca vimos algún mandato acerca de las sinagogas. Vemos que aparecen de la nada en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús. Vemos cómo se empiezan a introducir todos, cómo le ponen un nombre. Pero lo que vemos es que aún así el Señor guarda el día de reposo y congrega con sus hermanos. ¿Eran sinagogas de Satanás? Sí. ¿Y los llevaron a la cruz? Sí. Pero vemos que eso no impedía que él cumpla con el mandamiento. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Entonces ese día se lo dedicaba al Señor. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Acá aparece el hombre de la mano seca. Vamos a ver qué significa esto. No significa que Jesús le sana la mano y yo tengo el poder de Jesús y puedo sanar manos. No significa eso. Vemos que en Lucas, capítulo 6, versículo 6, del 6 al 11, nos habla de la misma historia, pero nos da un poquito más luz, no hace falta que vayamos, pero nos dice que era la mano derecha. Acá no lo dice. ¿Pero qué significa esto de la mano derecha? A ver, ya dijimos que los pies significa el caminar del creyente, el caminar del cristiano. ¿Cómo camino? ¿Cómo es mi caminar? ¿Es torcido? ¿Camino como una oveja descarriada o voy por el camino firme y angosto? Bueno, los pies es mi caminar. ¿Cómo camino? Si camino en santidad, si camino en obediencia, si camino en rebeldía, mis pies son mis pasos. Por eso tenemos que caminar conforme a las Escrituras. Entonces, los pies representan el caminar del creyente. Las manos representan las obras del creyente. Entonces, las obras nos muestran qué obras tenemos como creyentes. Y muchos se creen que tener obras es hacer iglesias, llenar iglesias. No es eso. Eso es lo que al hombre lo cautiva, las multitudes, la gente, y que parezca que, wow, ahí está el mover del Espíritu. Pero no funciona así. Las obras tienen que ver con obras en todos los sentidos. Pero acá nos dice ¿qué nos dice? Acá, Ale también le manda saludo a la cumpleañera. Ya creo que
ya está llegando el próximo cumpleaños y seguimos con el festeje. Bueno, lo que sucede, la mano seca significa la mano son mis obras. Entonces, pero vemos que es una sola mano. En Lucas nos dice que es la derecha. Y la mano derecha siempre nos habla de la más útil para los que son diestros. Entonces, lo que vemos es que la mano derecha representa que estaba seca. O sea que este hombre estaba en una sinagoga. Este hombre seguramente era muy religioso, muy fanático religioso, pero sus obras eran totalmente a medias. Una mano inhabilitada tenía. Tenía una mano seca. Entonces, cuando hablamos de algo seco, estamos hablando que no hay vida. Por eso no va a haber frutos. En este hombre no había frutos, porque estaba seco. Y esto mismo podemos hacer el análisis entre nosotros si quieren, ¿eh? No hace falta para no... Pero decimos, bueno, a ver, entre nosotros. Yo tengo 15 años en Cristo. Bueno, frutos. Quiero ver tu fe. El Señor dice, vengo por frutos y quiero tomar frutos para que sigas dando frutos. ¿Qué pasa si no hay frutos? Y los frutos son frutos del Espíritu Santo. Paz, paciencia, benignidad, amor. Si no hay frutos después de 15 años, a ver, hagan de cuenta que yo planto una semilla y vuelvo al año siguiente. Y si no creció nada, o si hay un árbol y no da frutos, ¿qué significa? Que está muerto, que está seco, que está enfermo. Entonces, este hombre con la mano seca significa que estaba en actividad y todo, pero sus obras eran secas. Algo lo estorbaba, no podía caminar este hombre. Entonces, Jesús va a la sinagoga. Obviamente, en Lucas nos dice que enseñaba. Vemos que siempre Jesús está al servicio del pueblo. Les enseñaba. ¿Y qué significa esto de la mano seca? ¿Cómo podemos identificar personas con mano seca hoy en día, que están secos? Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y vamos a ver un poquito los que están secos, los que están sin vida. Hebreos capítulo 5. Y vamos a ver el apóstol Pablo cómo nos muestra de una manera excelente. Hebreos capítulo 5. Versículo 11. Acá vemos que el apóstol Pablo le va a hablar a las personas que deberían tener frutos, como este hombre que tiene la mano seca, que debería tener obras. ¿Se entiende? Entonces, una cosa son las obras y otra cosa son los frutos, pero viene de la mano. La fe sin obras es muerta. Entonces, vamos a ver una persona que está seca. ¿Cómo sería hoy para identificarlos? Versículo número 11 nos dice, acerca de esto que vamos a tratar ahora, lo que vemos, saludos a la diaconisa que cumple años. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, y sí que hay que decir. A ver, yo, Sebastián, ¿cómo diría? Y Juanito, tenés 48 años en Cristo y no conozco una obra tuya. Y hasta lo pondría en vergüenza porque por ahí no tengo la amabilidad que tenía Pablo. Tampoco somos quien para juzgar, diría Michael Jackson en un meme. Pero lo que vemos es que el apóstol Pablo lo que dice es, tengo mucho que decir y difícil de explicar. Medio como que me complica decir esto. Son unos vagos, son unos perezosos, son unos inútiles y son religiosos, tendría que haberle dicho Pablo. Pero está diciendo como con un nudo en la garganta, esto se me es difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Se hicieron tardos para oír. ¿Qué significa esto? Idalina Bedim, Julieta Guerra, bendiciones, gracias por estar ahí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Se encuentra con una congregación para los hebreos que estaban en Roma. ¿Qué sucede con esto? Se encuentra con que lo mismo, plantamos una semilla y no crece nada, no hay frutos, no hay obras, no hay nada. Y eso pasa en muchos cristianos. Muchos cristianos que llevan años en Cristo y no hay nada, no hay una obra, no hay nada, nada de nada que crezca de manera natural. Obras en la carne sí, van a haber muchas. Pero vemos que dice, todo esto es porque se hicieron tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? Escuchan la palabra. Escuchan. Una cosa es escuchar, que significa que yo también escucho todo, porque tengo oído. Pero otra cosa es oír, que oír significa ponerla en práctica, guardarla en tu corazón.
Eso es lo que significa. Por eso dice, se hicieron tardos para oír. Este es el cristiano que no arranca. Yo, por ejemplo, estuve 3 años en una iglesia pentecostal que estaba así. No arrancaba, no arrancaba, no arrancaba y estaba fundido el motor, no sé, no arrancaba. Y bueno, ya a partir de ahí ya empiezan a hablar, bueno, 3 años, 4, 5, 6, 10, 20, 48, ¿cuántos van? Y te hiciste tardo para oír, tardo para ajustar tu vida y ponerte en sintonía con la palabra. Y el apóstol Pablo le está hablando, esto es una iglesia inmadura, una iglesia perezosa, una iglesia con la mano seca. Entonces lo que dice, hola Yoli Gallegos, ¿cómo estás? Entonces lo que dice es, versículo número 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿se entiende? Deberían ser maestros ya. Y muchos de nosotros deberíamos ser maestros ya. Maestros, maduros, fortalecidos en la fe, ayudando al prójimo, sirviendo. Ya por una cuestión de tiempo, muchos deberíamos estar enseñando. ¿Se entiende? Entonces acá le está demandando algo, pero esto es como que hay un retraso espiritual. Estos son como enanos espirituales, mano seca. Entonces, Humberto Barragán, ¿cómo estás? Entonces, vemos que, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué dice Pablo? Pablo lo que está diciendo, muchachos, ya debería ser maestro. Y llega Pablo a predicar y pensando que se va a encontrar con una congregación madura, con una congregación que está creciendo, que hay fruto, que se están esforzando. No, había que predicarle, Cristo te ama. No debemos juzgar al prójimo. No, Dios te ama mucho. Y, bueno, ahí tenemos. Hoy ya los tenemos identificados quiénes son los que hay que darle los primeros rudimentos. El que te dice, cuando estás denunciando a un falso maestro y te dicen, no debemos juzgar, acá lo tienen. Se hicieron tardos para oír, niños espirituales. Hay personas que la Biblia nos habla que es una guerra, que es una batalla, de militar. Y esto significa que cuando nosotros salimos del reino de las tinieblas y pasamos al reino de los cielos, va a haber un choque espiritual entre el bien y el mal. Y Satanás es asesino, homicida, mentiroso. Entonces, cuando salimos de esta situación, va a haber un choque espiritual y va a ser una bomba. Pero el cristiano, ay, no hay que hablar mal de Satanás, no, dejémoslo a Satanás, que si no lo nombramos mejor. No, nombremos a los prójimos, que son todos amor. Y quieren vivir un evangelio de dulzura y empalagoso a más no poder, pero vemos que no tienen el discernimiento, que están en el medio de una guerra contra Satanás. Por eso están, no juzguemos, todo el amor, nos damos la mano, cantamos 3 salmos, nos abrazamos y decimos que nos amamos en Cristo y ya está. Bueno, ahí los tienen. A estas personas que están con el no juzguéis, que el yo decreto, que el yo declaro, no toquen al ungido, soy un princesito de Dios, somos una reina, bueno, todas estas personas que me podrían ir sumando acá nombres de princesos de Dios, que son que lo que nos dice que habéis llegado a ser tales que tener la necesidad de leche. ¿Quiénes toman leche? Los bebés. El problema es que ya vemos bebés de 40 años en la iglesia. Entonces, los que están con leche, le tenés que dar palabritas de amor, palabritas de aliento, palabritas delicadas, sin que se ofenda a nadie, porque los princesos... Entonces, lo que vemos es que de esta manera los identificamos que solamente tienen la necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es alimento sólido? A ver, por ejemplo, agarramos un princeso y no sé, lo agarro a David Silva Donoso y le digo, bueno, David, enseñale la predestinación. Y el princeso se muere de un infarto, le agarra una ACV. Y si le empieza a hablar en griego y entonces con un lenguaje, con un alimento sólido, el que está a base de leche, que solamente quiere aleluya, gloria a Dios, Dios es amor, esto nos habla de una mente reprobada. El Señor nos habla de una mente reprobada, este tipo de personas. Entonces, acá vemos que estas son las personas que van para atrás.
Estas son las personas que no crecen espiritualmente. Si no crecen en palabra, por más que digan que está el Espíritu Santo, que hablan en lengua, que hablan en chino, que Dios habla en sueño, es mentira. Porque a través de la palabra el Espíritu Santo se va a mover, a través de la obediencia. Y versículo número 13 nos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. El que es un hombre o una mujer que llevan años en Cristo, que ya deberían ser maestros, pero están a leche, que es Dios te ama, Dios te quiere. Jorge Chávez, ¿cómo estás, hermano? Dios te quiere, Dios te ama, Jesucito te sana la mano seca y se terminó ahí. Entonces, este tipo de personas nos dice que es inexpertos en la palabra. Por eso no te pueden debatir nada, no te pueden exponer nada de la Biblia, todo le parece ofensivo, todo le parece que no hay que lastimar a nadie, no saben identificar un falso maestro de un verdadero. Hoy puse un post del hermano de Dante Gebel, de Diego Gebel se llamaba, y era un hombre que en Argentina había puesto su iglesia en un cabaret, y en un cabaret de famosos. Y ahí iban travestis, iban todo tipo de personas, y él predicaba ahí con un cantante de Argentina de cumbia, que Pocho la Pantera se llamaba, que murió, y él se ponía a cantar una canción, El hijo de Cuca se llamaba, una canción media picarona, así como comercial, fue un furor en una época, y con esa canción dice que atraían a la gente, y después de eso él predicaba. Entonces todos quedaban en silencio. El problema es que ese hombre no predicaba el arrepentimiento. No es que decían, y había gente que me decían, no, porque Jesús caminó entre pecadores. Y yo me agarraba, ni les contesto ya. ¿Qué le voy a decir a una persona así que tomaban a este hombre que les enseñaba que podían vivir como querían sin arrepentirse y que de esa manera Dios estaba contento porque Dios los amaba y lo identificaban hasta con Jesús? ¿Y qué le podemos decir? Son personas que no tienen discernimiento, inexpertos en la palabra de justicia, porque es niño, por no decir que está muerto. Entonces, lo que vemos, nos dice en el versículo 14, pero el alimento sólido, que gracias a Dios el Señor nos empieza a dar un alimento sólido. Muchos del grupo al principio decían, no, 1:20 es demasiado, no, mucho. Hoy podemos estar 2 horas y nadie se va. Es increíble porque estamos acostumbrados a un alimento sólido. Ahora, me encantaría que vaya a ver una prédica de Yesenia Ten, de Marcos Witt, que también predican. Se van a ver, va a ser un fastidio. El mismo espíritu va a rechazar porque es una basura lo que están predicando. ¿Pero por qué? Porque están acostumbrados a otro alimento. Entonces acá lo que nos está diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Gloria a Dios, estamos alcanzando madurez. A ver, con el conocimiento puesto en práctica. No es solamente tener conocimiento. Entonces, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Tienen los sentidos ejercitados. El que tiene palabra, se le empiezan a despertar los sentidos. Que esto se llama discernimiento. Que el princeso lo llama no juzguéis. Entonces, si nosotros identificamos un falso maestro, o por ejemplo, viene un testigo de Jehová. Fíjense que viene un testigo de Jehová y te da un folleto. Y lo vemos y los testigos de Jehová decimos, mirá, son educados, vienen con esos sombreros medios de paja y son muy amables, te hablan con respeto, te invitan amablemente a sus cultos, te dicen que si querés hacer estudios, ellos están dispuestos a venir a servirte. Están vestidos prudentemente, no vemos como en muchas iglesias evangélicas escotes grandes, no, se visten muy prudentemente. Vienen con un folleto y te muestran y dicen, mirá, acá está hablando de Dios, de Juan, mirá, está citando versículos bíblicos. Sí, pero cuando tenés los sentidos ejercitados, vas a encontrar la semilla satánica por todas partes. Te vas a dar cuenta cómo están manipulando y utilizando las escrituras para pervertirlas. Pero eso te lo da el entendimiento bíblico. Pero hay gente que no entiende nada. Por eso en Cash Luna lo ven como un nombre de Dios, que bueno, a mí me gusta cómo predica, qué sé yo, no somos quien para juzgar, que lo juzgue Dios. Bueno, son personas que están secas. Entonces nos dicen, estas personas que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, esto es discernir, el bien y del mal. De esto depende nuestra salvación, cielo o infierno. Qué triste el alto porcentaje de la cristiandad moderna que se están yendo todos al infierno muy felices y ni se enteran. Qué triste, porque no tienen discernimiento.
Entonces, si tenemos discernimiento, vamos a identificar el error en nosotros, en nuestra vida, en el entorno. Pero eso te lo puede dar la palabra, pura y exclusivamente la palabra, el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación, el estudio de la Biblia. Entonces nos dice en el capítulo número 6 de Hebreos, capítulo 6, versículo 1, nos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Así vamos, adelante a la perfección, esforzando, buscando la perfección, que es corregir el pecado. Cae, bueno, levántate, arriba, vamos, seguimos, hacia la perfección vamos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, obras muertas. Entonces, ¿qué nos está hablando? Volvemos a la mano seca. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que ahí le estaba hablando a hombres con manos secas. Hombres que no caminaban, que no tenían fruto, que no crecían, que deberían ser maestros y eran niños espirituales. ¿Qué vemos acá? Un hombre que tiene una mano seca. Entonces, pero está representado en una sanidad física, en una enfermedad física, que lo que nos quiere mostrar es lo espiritual. No para que si hay algún hermano que tiene por ahí la mano seca, que pase adelante, que vamos a orar porque el Señor nos da poder para sanar manos secas. No, no es eso. Hay que estar mal de la cabeza para creer esas cosas. Bueno, yo lo creía porque me enseñaban eso. Bueno, estaba mal de la cabeza, porque no tenía el entendimiento, no tenía discernimiento. Entonces, Roque Torres, bendiciones. Entonces, seguimos. Capítulo número 3 de Marcos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Ya vimos que es una persona que tiene una vida seca, obras secas, muertas, por no decir. Versículo número 2. Y le acechaban para ver si el día, de reposo le sanarían, a fin de poder acusarle. Acá estamos viendo que Jesús estaba siendo observado. Estaban esperando que haga algo para acusarle. Entonces, si vas a predicar el verdadero evangelio y la sana doctrina, van a estar esperando a que caigas. Van a estar esperando con un gozo que caigas en adulterio, que tengas hijos no reconocidos, que estés robando ofrendas, que estés robando diezmos, que seas un mal testimonio. Eso si estás predicando el verdadero evangelio. Van a estar esperando todo. Es más, si publicás, a mí me han publicado cosas que hasta por ahí un acento, que por ahí me faltaba un acento, que no le dimos importancia, y te enseñan y te caen para acusarte, claro, claro. Entonces vemos que por eso tenemos que estar totalmente caminando correctamente, caminando en santidad, caminando con lo mejor que podemos para poder predicar el verdadero evangelio. Entonces, acá estamos viendo que estaban esperando que Jesús haga algo en el día de reposo para poder acusarle. Entonces, acá vemos que no hay misericordia. ¿Por qué? Porque hay un hombre con una mano seca y no hay misericordia. Versículo número 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Bueno, acá vemos que Jesús le da una orden: levántate. El hombre obedece, de esto se trata. Y ponte en medio, acá lo ponen en un lugar visible. Acá vemos que hay obediencia de parte de este hombre. Versículo número 4. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Bueno, acá Jesús le está hablando porque conoce el corazón de estos hombres perversos que estaban esperando a que haga algo para acusarle. Cero misericordia. Estos hombres hubiesen dejado morir a David de hambre. No le hubiesen dado el pan sagrado. Le hubiesen dejado morir porque, no, que se muera, porque yo guardo la ley. Y el Señor dice: no. Estamos todos locos. Yo quiero misericordia. En casos excepcionales, tampoco vamos a vivir todos los días. Por ejemplo, yo siempre cuento esta historia en un estudio bíblico. Era medio estudio con culto, era un término medio. Y una mujer que tocaba la pandereta, muy bonito, le habían llamado que el nene se había equivocado de tren. Por ejemplo, el tren sigue de largo y se tomó otro que tomó otro camino y se encontró en una estación que no conocía, o por ejemplo en otra estación estaba. Entonces llama a la mamá para que lo vayan a buscar, y justo estaba yendo al estudio esta mujer. Entonces dice que ella decía: ¿qué hago? Voy al estudio bíblico, que tampoco era gran cosa. Estaba yendo al estudio bíblico
Y dice, y quedó el chico allá, bueno, ¿qué tengo que hacer? No, 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 yo tengo que ir al culto, a la reunión, porque primero las cosas de Dios, yo pongo a Dios primero las cosas. Y lo dejó el nene ahí. Después, bueno, gracias a Dios no le pasó nada, lo fueron a buscar, no sé cómo terminó, pero terminó bien. Pero, ¿qué hubiese pasado si lo hubiesen secuestrado o algo malo? O mínimamente, y ahí estamos hablando, misericordia quiero, no religión. Religiosos de cuarta tendríamos que decirlo a esta clase de gente. Entonces, ¿qué significa esto? Guardarás el día de reposo para santificarlo. Bueno, tengo que ir a la iglesia. A ver, ¿qué pasa si tengo a alguien que está enfermo? ¿Y qué digo? Bueno, necesita de mi ayuda, misericordia o guardamos la ley. O cumplimos con la ley. Bueno, Dios te está dando la pauta de decir, yo quiero misericordia, dice el Señor. Yo quiero amor. Cuando hay amor, cuando hay misericordia, no hay ley. ¿Se entiende? Por eso no estamos a favor del diezmo. ¿Por qué? El diezmo es una ley, es una imposición. Vos me das el 10% de tu sueldo, más allá de que no, si estudiamos la ley levítica no tiene nada que ver con lo que está haciendo la iglesia hoy, pero decirle a una persona, vos me tenés que dar el 10% de tu sueldo, es como, no hay amor, es ley. Y lo que quiero, dice, quiero misericordia, quiero que sea de amor, quiero que sea como frutos. Hagan de cuenta que yo a mi hijo le digo, no, no, yo te voy a dar tanto por ciento como mantención, te voy a dar esto. O por amor hacemos todo lo que está al alcance nuestro. Entonces, lo que estamos viendo es que esto es lo que está viendo y lo que el Señor hace enfoque. Quiero misericordia. ¿Qué? ¿No tienen misericordia del pobre hombre que tiene la mano seca, muchachos? No, 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 no. Vamos a esperar que caiga Jesús, así le entramos. Bueno, fíjense lo que está diciendo en el versículo número 4. A ver, si lo leemos rápidamente no tiene ningún sentido o decimos por qué dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien? Porque ello todo es lícito, es lícito. Esto es lícito, esto no. Esto se puede, esto no. Esto es lo que hace el fariseo, el religioso. Y en el día de hoy también lo mismo. Los religiosos hoy en día te dicen, no podés tomar cerveza, ese pantalón no podés usar, no esto, no lo otro, no es lícito, no es lícito, no es lícito. Entonces, todas estas cosas vemos que nos va a mostrar algo el Señor Jesucristo. Acá le dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien? Obviamente que sí. Entonces, ¿pero por qué dice? ¿O hacer el mal? ¿Y qué es lo que está tocando? O qué es lo que dice acá, o salvar la vida o quitarla. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que está hablando, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Sí, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Sí, nos enseña el mismo Señor Jesucristo. O hacer el mal, y ahí mirándolo, ¿a quién? A los fariseos, a estos hombres que estaban acá, los está mirando. ¿Por qué? Porque sabe lo que había en el corazón de ellos, porque saben que estaban planeando matarlo, saben que estaban planificando algo para acecharle. Entonces el Señor lo que está diciendo, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Amén, amén. Y hacer el mal, como diciendo, muchachos, hacer el mal, que es lo que ustedes quieren hacer en el día de reposo. ¿Se entiende lo que está atacando el Señor, lo que está mirando? O salvar la vida, o quitarlas, y nuevamente mirando así con los anteojos así me imagino, acusando a sus conciencias. Entonces, Nelly Rojas, bendiciones, gracias por estar ahí, Nelly. Entonces, lo que estamos viendo, que por excelencia, misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, pero no, yo prefiero dar el diezmo y no darle de comer a mis hijos. Porque, claro, yo soy un gran dador alegre. Pero después mis hijos pasan necesidad, después no tengo ni para la zapatilla. Y he conocido gente así. Una mujer, siempre, bueno, los testimonios vengo de entornos pentecostales. Pero una mujer me dice, no, 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 yo diezmé y ofrendé. Encima, pobre mujer, lo que son esta gente encarcelada, primero que son lelos ya de por sí, pero después son gente esclava porque esa mujer tenía que diezmar el 10% de su sueldo. Tenían que ofrendar. Así que imagínense que tenían reuniones los miércoles, reuniones los domingos, los lunes, día de oración. Todos los días tenían que ofrendar algo. ¿Por qué? No sé. Bueno, vamos a hacer una ofrenda. ¿Hay un hombre de la mano seca? Bueno, vamos a hacer una ofrenda. Así era. Y a la hora de las ofrendas habían 48 sobres para la ofrenda misionera, para la ofrenda, porque encima te hacían comprometer con diferentes tipos de pactos. Por ejemplo,
Decía, bueno, estamos por comprar un terreno en Monte, no sé qué, en otra provincia. Entonces, si realmente tenés fe, te hacen la psicológica, todo. Entonces, bueno, pero quiero verdaderos voluntarios que se van a comprometer por un año en pagar esta ofrenda. Y la gente empieza a pasar y se comprometen y después te extorsionan que tenés que cumplir siempre con eso. Todo eso es un chantaje. Y esta mujer encima tenía que hacer trabajos productivos, esta mujer. Esta mujer encima tenía que hacer empanadas, amasar empanadas, levantar pedido, venderle a todos. Yo en ese tiempo que iba por ahí, las empanadas me salían por las orejas ya. Ya me tenía que esconder, ya. Y yo digo, no, la verdad que hoy no tengo plata. No, no, está mal eso, porque estás decretando pobreza. No, no, no te aguanto más, le quería decir yo por dentro. Pero ahí vemos que son gente que están en la muerte absoluta. Pero ¿a qué es lo que voy con esto? Que esta misma mujer me decía que los hijos no tenían zapatillas. Esta misma mujer me decía que los hijos no comían. ¿Y no saben lo gordito que estaban los pastores de esa iglesia? Cruzada de Fe se llamaba, de Argentina, Sinagoga de Satanás. ¿Qué es lo que vemos acá? El Señor le estaba diciendo a esta mujer, misericordia quiero y no sacrificios. Esta mujer, todos los sacrificios que hacía eran sacrificios religiosos, pero no había nada de amor. ¿Se entiende? Entonces, bueno, y acá estamos viendo exactamente lo mismo. Estamos viendo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Planeaban matar a Jesús, lo estaba señalando ellos. Versículo número 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, atento con esto, y lo tendrían que anotar acá en la Biblia. Yo lo voy a anotar, yo anoto todo, escribo todo, y le paso un fibrón siempre. Porque dureza del corazón, ¿por qué? Porque esto va a venir conectado con la blasfemia del Espíritu Santo, para entender un poquito el carácter de estos hombres que ya tienen el corazón duro, el corazón entenebrecido. Por eso cuando hable de la blasfemia del Espíritu Santo va a estar hablando de las personas con el corazón duro. Porque hay gente que termina diciendo, ay no, yo tengo miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo. No, si tenés el Espíritu Santo y si tenés el temor de eso, significa que no vas a blasfemar contra el Espíritu Santo. El problema es cuando hay un corazón duro, como estos hombres, ahí se blasfema contra el Espíritu Santo. Pero ahora lo vamos a ver. Entonces nos dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Otra vez le dice que obedezca. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Qué vemos? El milagro. ¿Qué vemos? Que este hombre que era religioso, que estaba en una sinagoga, que seguramente estaba siempre, tenía obras muertas, obras a media. ¿Qué significa una obra a media? No hay nada peor que los que tienen obras a media, que siempre le falta algo, que siempre le falta un pero. ¿Por qué? Porque es mejor decir, no cuento con ciertas cosas y bueno, nos repartimos las tareas, pero no hay nada peor que el que dice, yo me comprometo a hacer esto. Te llega tarde, no viene, hace el trabajo mal, el trabajo incompleto, no se puede confiar. Entonces vemos que es una carga, un estorbo. Entonces este hombre seguramente todo a la mitad hacía. Tenía una mano seca, la derecha. Entonces, Dora Lidia Castro, bendiciones, gracias por estar ahí desde México. Ani Sánchez Quintana también ahí, muchas gracias. Entonces, este hombre no tenía horas, no podía caminar, no tenía nada, y no hay nada peor que eso. Qué lindo cuando hay hermanos que son serviciales, que son útiles, que traen soluciones, que no traen complicaciones. Pero bueno, el que tiene la mano seca siempre te va a traer problemas. Hola, Udelia Harry, ¿cómo estás? Bendiciones. Bueno, entonces en el versículo número 6 nos dice, salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. ¿Vieron lo que había en el corazón? Lo querían destruir, lo querían matar. Por eso el Señor les dice, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito salvar vida o quitarla? Bueno, esto es lo que había en el corazón de estos hombres. Y fíjense cómo funciona esto. Nos dice que tomaron consejos los fariseos y los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Bueno, los herodianos era como una dinastía que comienza con Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que manda matar a todos los niños cuando nace Jesús. Este era un hombre odiado, un hombre perverso, un hombre que mataba a todos los que se oponían al trono.
Después aparece Herodes Antipas, que este es el que después le corta la cabeza a Juan el Bautista. Pero bueno, ahí comienza la dinastía de los herodianos. Así como habían muchos que los odiaban, habían gente que lo amaban, obviamente porque tenían una posición. Así como tenemos hoy en día partidos políticos. Yo soy de tal partido, yo soy de este, pero ¿cómo puede ser? Bueno, hay gente que hay. Entonces acá vemos que era una dinastía de Judea que seguían a Herodes el Grande y seguían. Creo que siguió hasta el siglo IV, me parece. Bueno, ¿qué significa esto? Vemos cómo empiezan a complotar entre los enemigos. Cuando uno predica el verdadero evangelio, que no se te extrañe si se hacen amigos un testigo de Jehová y un adventista para querer destruirte. Cuando vos exponés la palabra con rigor, con ciencia, con inteligencia, con santidad, con obediencia y en el tiempo de Dios, el mundo se van a unir como los fariseos y los herodianos, van a ser amigos. En un momento vemos que cuando Jesús lo estaban, luego de la flagelación, a Jesús lo habían llevado, ¿cómo era este hombre? Poncio Pilato, lo había llevado a Herodes. Y ellos estaban distanciados. Pero vemos que Herodes y Poncio Pilato volvieron a ser amigotes. ¿Pero por qué? Porque tenían en común el odio a Jesucristo. ¿Se entiende? Y esto es lo que vemos de muchas personas, que van a empezar a tentar, se van a unir, se van a complotar todo. ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, y esto tiene que ver en todas las áreas, por ejemplo, Dios, vamos a hablar siempre de su ley, de sus mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que hace el hombre hoy en día? Se empiezan a complotar como los fariseos y como los herodianos, se empiezan a hacer amigos. Fíjense hoy en día los nuevos colectivos que empezamos a ver de los movimientos con pañuelos de colores. Lo digo así para que no me desmoneticen el video. ¿Qué significa esto? Muchas personas se ponen del mismo lado aunque no tengan nada en común, aunque no tengan nada, pero el objetivo es pelear contra Dios. Entonces vamos a ver que en esos colectivos hay personas con diferentes géneros de sexo. Vamos a ver personas que aman matar bebés. Vamos a ver personas que aman casarse con el mismo sexo. Vemos personas que, bueno, da la casualidad de que todos son enemigos de Dios. ¿Y por qué están tan felices juntos, unidos? Porque se juntan para pelear contra la verdad. Esto es lo que estamos viendo. Los fariseos se querían matar, lo veían a Jesús, que no lo podían hacer nada. ¿Qué hacemos con este? Aunque con los herodianos no tenían nada que ver, toman consejo de los herodianos. Acá lo tenemos que matar. Bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es lo que dicen las estrategias de guerra muchas veces. Entonces empiezan a complotar. Vemos como todos se empiezan a poner en contra del Señor Jesucristo. Versículo número 7. Acá vemos que la multitud a la orilla del mar, acá vemos que está en el medio del furor, digamos, donde todos quieren sanidad. Esto es lo que están haciendo hoy. Este es el Cristo que predican hoy en día los chamanes modernos, que llenan multitudes y que la gente se agolpa. Y donde aparece un pastor estrella diciendo que tiene poderes, que sana, que el Espíritu Santo. Ayer vi una publicación de una iglesia que decía, tremendo, el sábado hubo un encuentro de sanidad interior y fue de las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Tremendo lo que hizo Dios en esa campaña, tremendo. En 9 horas lo que hizo el Señor, usted no se lo pueden imaginar, y todos hablando así, gloria a Dios, aleluya. ¿Qué puede hacer Dios en 9 horas? En una persona que llevó una vida de pecado, en una persona que en su vida corrigieron a sus hijos, en una persona que vivió toda su vida en fornicación, en adulterio, en pecado. ¿Qué puede hacer Dios en 9 horitas? Que seguramente se habrán tomado sus horitas para tomar mate, para comer factura, para todas esas cosas. ¿Qué significa esto? Ese es el Jesús que quieren vender sacando de esto, de las multitudes y todas esas cosas. Un evangelio instantáneo. Sanidad interior. ¿No se dan cuenta que la sanidad interior es de toda la vida? Que es un proceso largo que lleva años de sanar heridas, de cicatrizar, de clamar, de pedir a Dios que nos sane. No lo entienden. No, son palabras mágicas. Entonces, llevaste una vida toda tu vida desastrosa y en 5 minutos el Señor, por eso glorioso las cosas que hizo Dios. Bueno, se engañan a sí mismos. Es este Cristo que quieren vender malinterpretando esto, obviamente.
Versículo número 7. Más, Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Está siendo famoso Jesús. Acá lo están siguiendo a Jesús porque sana personas. Es lo que quiere la gente, sanidad interior. Yo lo que quiero, quiero paz, quiero, no, quiero descanso, quiero prosperidad, quiero que me sane mi enfermedad. Bueno, acá estamos viendo que lo están siguiendo por esto. Por eso le ponía el ejemplo de esta iglesia que, gloria a Dios, la maravilla que hace Dios. Mentira. Versículo número 8. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro, de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Fíjense que habían evidencias de que Jesús, las obras que hacía. Pero el problema es que la gente solamente quería los milagros, los panes y los peces. Fíjense que mucha gente, como la otra vuelta, un amigo me contaba René el otro día, que un amigo de él decía, no, tengo que ir a la iglesia porque me está saliendo mal todas las cosas, dice. Y me decía, pero no, la iglesia no es para que vaya, para que las cosas te vayan bien o porque si te van mal se va a solucionar. No, no es eso. Y así va mucha gente. Porque claro, vemos que oyendo cuán grandes cosas hacía Jesús, entonces si yo estoy sin trabajo, Jesús me puede dar un trabajo. ¿Se entiende el evangelio que se predica? Pero en lo que vemos en el trasfondo, que lo que Jesús hacía era misericordia. Vemos que era infinitamente misericordia. Entonces él tenía el poder y lo hacía. Pero la gente veía solamente el resultado, no quería ningún proceso. Entonces, nos dice, grandes multitudes vinieron a él. Bueno, era un furor en este momento el ministerio de Jesús. Pero todos querían milagro. Nadie se quería arrepentir, nadie quería caminar correctamente. Versículo número 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. Acá vemos que el Señor le está diciendo que le dejen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Fíjense que Jesús huye a todas estas cosas. Cualquiera de nosotros estaríamos muy cómodos en las multitudes. Muchos de nosotros, yo voy a dominar todo el hemisferio norte del continente americano. Todo eso me voy a encargar yo. Sí. Y si puedo conquistar el norte también, ¿eh? Sí, porque ahí es donde Dios me está llamando. Bueno, nuestra naturaleza pecaminosa ama eso. Y así hay muchas personas que quieren conquistar el mundo, pero no se conquistan a sí mismos. He visto gente que quieren llenar iglesias, quieren llenar multitudes y no pueden llenar una sala con 3 personas para hacer un estudio bíblico. Entonces, lo que estamos viendo es que Jesús huye a todo este tipo de cosas, de multitudes. No es que sea malo o lo que sea. Puede ser que el Señor te lleve a todas estas cosas. Pero el problema es estar anhelando con un deseo obsesivo. Entonces, acá vemos que siempre tenía lista la balsa para huir de todas estas cosas. Nosotros no. Si tenemos multitudes, no, y si firmo autógrafo, lo hago, pero para la gloria de Dios. Sí, porque así somos nosotros. Nosotros nos jactamos de santos. Nosotros nos jactamos de inteligentes, nosotros nos jactamos de intelectuales, de que tenemos el conocimiento absoluto, de que tenemos la verdad, de que somos santos, de que se nos ilumina la cara, de tanta radiación espiritual que tenemos. Nos jactamos de tantas cosas, y más contra los pecadores que están todos muertos. Nos jactamos de todo. Pero eso sí, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Bueno, eso es lo que hay en nuestro corazón. Y vemos que no es el contraste de los hombres humillados de Dios. Por eso el que está quebrantado va a tener misericordia. El que está afligido, el que está necesitando de Dios espiritualmente, ese es el que va a tener misericordia. El que no va a estar como estos, detrás de Jesús por los milagros, por los panes, por los peces, por las grandezas de los templos. Los fariseos, fíjense que al Señor Jesucristo lo vemos congregando en las sinagogas, pero todo su ministerio se desarrolla fuera del sistema religioso. No sé si se dieron cuenta. Jesús no estuvo todos los días en el templo. ¿Y qué es lo que le decían los fariseos? Mirá mi templo, mirá. Acá fue, y claro, Herodes encima lo había expandido, era toda una locura. Y todo, wow, qué templo maravilloso. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? No quedará piedra sobre piedra. Entonces, lo que vemos es que lo que Jesús busca es otra cosa, no esta fama efímera, esta fama de multitudes, esta fama de gente que solamente busca lo que es milagros.
Nosotros nos ponemos, a ver, si yo llego a empezar a decir, el Señor me está diciendo que hay alguien en el grupo, hay alguien en el grupo que empieza con H y hay alguien que está en el grupo, el Señor me dice, sí, 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 esos papeles, tomalo ahora y y hasta puedo agarrar la Biblia y manipularla. Ah, nos encanta esas cosas. El Señor me dijo algo acerca tuyo. ¿Vos estás preocupado por algo? Y la gente te va a decir, sí, 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 estoy... ¿Qué te dijo Dios? No, no, porque y ahí la gente ama esas cosas. Pero todo esto se va con una liberación. Entonces todas estas cosas entramos en la sinagoga de Satanás. Pero acá estamos viendo las multitudes y todo lo que le atrae a las personas. Bueno, Jesús dice, se aparta de todo este gentío. Versículo número 10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense que ¿quiénes son los que le están dando la gloria a Jesús? A los hombres no le estamos viendo darle la gloria a Jesús. Fíjense que viene de sanar mucha gente, viene de sanarle la mano seca a este hombre. ¿Quiénes son los que le están dando la gloria a Jesús? Qué loco, ¿no? Los demonios. Acá estamos viendo que los espíritus inmundos se postraban delante de él. ¿Nosotros nos postramos delante de Dios? Una pregunta. Y qué loco, ¿no? Que los demonios se postren reverentemente delante de Dios y nosotros no lo hagamos. La iglesia de Cristo no lo hace. Que le den la gloria diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Le decimos así a Cristo? No, 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 Él es mi siervo, Cristo. Así está el mundo. La palabra nos dice que los demonios creen y tiemblan. Muchos creen, pero no tiemblan nada. Es más, hacen lo que quieren en las iglesias. Versículo número 12. Más, Él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Bueno, acá vemos que Jesús quería un perfil bajo, no quería esta fama, no quería esta locura. ¿Por qué? Porque Él quería que se predique el Evangelio por el oír, no por el ver. Acá estamos viendo que toda la gente se convertía, no se convertía, lo seguían a Jesús por vista, por ver milagros, pero Jesús no quería eso, por eso le decía a escondida. No hace falta andar haciendo un show de todo esto, no, 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 hay que predicar el Evangelio. Versículo número 13. Acá estamos viendo la elección de los 12 apóstoles. Esto es algo que muchos no entienden, de que esta elección es a los apóstoles. No, no, los apóstoles tenían poderes, yo también tengo poder. ¿De dónde sacaron eso, muchachos? La sombra de Pedro resucitaba, sanaba, sí, todo bien, bueno, con tu sombra no, ni sombras es. Bueno, versículo número 13. Después subió al monte y llamó así lo que él quiso y vinieron a él. Acá, bueno, cuando nos vamos a las escrituras, también en Mateo todo, vemos que estuvo toda la noche orando. Y nos dice que estableció a 12, y da la casualidad que elige 12 hombres. Una mujer que era pastora me decía que Jesús no pudo poner a las mujeres porque él hubiese deseado poner mucho a María y otras mujeres, porque la cultura era muy machista, entonces no podía ir en contra de todo eso. Entonces Jesús no solamente pudo elegir 12 hombres por temor a los fariseos, algo así me quiso decir. Está bien que tengo cara de tonto, pero tampoco a ese extremo. Lo que vemos es que el Señor establece 12 hombres. Estamos viendo al rey de reyes, no a la reina de reinas. ¿Se entiende? Estamos viendo al hijo unigénito, no a la hija unigénita. Estamos viendo al hijo de Dios, no a la hija de Dios. Y todo esto tiene un principio ya desde Levítico, que Dios elige al hombre para el sacerdocio arónico, vemos que el hombre le da el sacerdocio. Entonces Jesús viene a cumplir con lo mismo, pero da la casualidad que ahora vamos y son todas mujeres. Apóstolas, pastora, profetisa y todas manejando. Bueno, nos estamos dando cuenta de la decadencia que hay. Entonces vemos que estableció a 12, este número 12 que nos hablaba de 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, podríamos deducir y entender, porque bueno, puede ser varias cosas, pero a mí me simpatiza, o la que más me queda acertado con lo que creo, que el número 12 nos habla de una cuenta, el número 3 nos habla de la Trinidad, nos habla de la resurrección, el número 3 nos habla de lo divino,
Y el número 4 nos habla acerca de el hombre, de lo que el hombre puede ver, lo que el hombre vive. Por eso hablamos de 4 estaciones, verano, otoño, invierno, primavera, los 4 puntos cardinales. Por eso cuando aparecen en Apocalipsis los 4 seres vivientes, es lo que el hombre, ¿se entiende? Entonces, bueno, y así hay muchas cosas más que nos habla del número 4, de la filosofía del hombre. Entonces, lo que nos muestra es que el número 3, lo divino, el número 4, utilizado por el hombre. Acá estaríamos hablando de la religión para entenderlo un poco. Entonces, ahí nos da el 3 por 4, 12. Entonces, ahí vemos que los 12 del Antiguo Testamento, las 12 tribus, y en el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. Daisy Alaba Ibardo, ¿cómo estás, hermana? Entonces, bueno, acá nos dice que estableció a 12 para que estuviesen con él. Yo no sé dónde sacan estos apóstoles que dicen yo soy apóstol, pero ¿no te das cuenta que estos hombres vivieron con Jesús y fueron elegidos por él? Yo también fui elegido por... No, Juanito, no fuiste elegido por nada. Ni tu mujer te elige y querés ser apóstol. Bueno, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. No es la casualidad que los apóstoles modernos tienen el título para cualquier cosa menos para predicar, porque es un absurdo. Entonces, pero acá estamos viendo que el Señor llama a estos hombres para predicar el Evangelio. Vamos a ver muchas cosas. Por ejemplo, en el versículo número 15 nos dice que, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Epa, ¿qué pasa acá? Jesús tiene autoridad para predicar, tiene autoridad para sanar enfermos, Jesús tiene autoridad para echar demonios. Pero esta autoridad se la da a estos 12. Y estos 12 sí que sanaban enfermos físicamente. Y también el entorno de los 70, porque todo lo que estaban en el entorno. Entonces, vemos que podían sanar y echar demonios fuera estos hombres. ¿Qué significa esto? Esto nos muestra que estos hombres son los que tenían la autoridad. Y nosotros podríamos decir, ¿por qué? ¿Por qué ellos y no yo? Primero, se cerró el canon bíblico. Es más, ya cuando la Biblia empieza a estar completa, vamos a ver que ya los poderes empiezan a cesar. Fíjense que Pablo hasta resucitaba personas, pero al final de su ministerio ya le terminaba diciendo a Timoteo que tome vino para sus dolores estomacales. ¿Y por qué? ¿Que perdió el poder? No, es que el poder y la autoridad para sanar y para liberar enfermos, para liberar endemoniados, era para que lo que tenga el foco de atención en estos hombres, todo ese poder y esa autoridad se las dio ¿para qué? Para que se enfoque en la palabra, en predicar. No para que somos chamanes, somos magos, tenemos autoridad, como están haciendo eso. No es para eso. En ese momento se le da esa autoridad y ese poder a estos hombres para que prediquen el evangelio con poder. Y pasó a lo largo de la historia de las escrituras. Los poderes se centraron cuando estaba Moisés y cuando estaba Josué. Vemos que en ese tiempo la mano de Dios estuvo con mucha furia, con mucho esplendor. ¿Pero por qué? Porque se estaba escribiendo el Pentateuco y los libros de Josué y algunos más. Entonces vemos que se enfocó en unos hombres para que esté con autoridad la palabra predicada. Después vemos que aparece Elías y Eliseo con grandes poderes, después de un tiempo de que la mano de Dios parece que estaba tranquila. ¿Y por qué? Se cierran los cielos y aparecen nuevamente los poderes. ¿Pero por qué? Porque aparecen los profetas menores. Nuevamente las escrituras. Entonces, cada vez que hay poderes, es para que se enfoque en la escritura, no en el poder. Es para que la gente miren que algo había en estos hombres que era diferente a todos los dioses, a toda la filosofía, a todas las religiones. Algo había diferente en estos hombres, pero que había un mensaje en eso. ¿Se entiende? Hasta que en un momento el apóstol Juan en Apocalipsis pone amén. Listo, muchachos, se cerró el canon, nos vemos. No, yo tengo visiones nuevas. No, muchachos, ya está. Ya toda la revelación está escrita, no hay más revelaciones nuevas. No, pero yo hablo en otro idioma. Pero... No, ya están las escrituras, ya está completa, no hace falta más nada. Todo lo que Dios tenga que hablar con el hombre lo va a decir a través de las escrituras y a la manera de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenían autoridad y acá los empieza a nombrar. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, a Juan, bueno, versículo 18, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Tadeo, Simón,
y Judas Iscariote. Fíjense que hasta Judas tenía poder y autoridad para echar demonios. Bueno, todo esto estamos viendo que acá está los que eligió el Señor Jesucristo y a los que les dio el poder el Señor Jesucristo. No le crean a las personas que dicen, yo tengo poder para echar demonios o para sanar enfermos porque, mirá, el Señor le dio poder. ¿Qué tiene que ver? José fue gobernador, sí, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Sansón tenía fuerza, sí, ¿qué tiene que ver? Entonces, si tomamos la Biblia como lelos, así vamos a terminar, en el infierno. Bueno, y en el versículo número 20, quiero que acá vamos a explayarnos un poquito con lo que tiene que ver con la doctrina del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a ver un poquito. En el versículo número 20 nos dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Qué es lo que estamos viendo? Gustavo Labarte, bendiciones, hermano. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que está diciendo la palabra es que había mucha gente, se agolpaban, y había mucha gente, mucha multitud, y nos dice que ellos ni aún podían comer pan. ¿De qué está hablando? Acá está hablando de los apóstoles, no está hablando de Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo? Salen a la cancha los apóstoles, lleno de gente, multitud. Judas, mi familia te quiere conocer. Pedro, mi hermana está enamorada de vos. Bueno, todos los honores que se puedan imaginar lo tenían estos hombres. Toda la fama de esa época. Hoy lo llamamos de otra manera. Facebook, YouTube, iglesias, lo que sea. Entonces, vemos que la fama y los honores. Pero ¿qué es lo que nos dice? Está bien, es lo que tenían estos hombres y tenían que predicar en ese contexto. Tampoco se podían negar a eso. Habían multitudes y tenían que predicar. Pero ¿qué es lo que dice? Que ni aún podían comer pan. Y acá estamos viendo un problema. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Esto significa que estaban muy afanados por la obra, pero que no podían alimentarse. No podían comer el pan. Cristo es el pan, Cristo es el alimento. Entonces, lo que nos está diciendo es que estaban tan llenos de personas, tanto trabajando, tanto sirviendo, que no tenían tiempo de comer pan. ¿Y no te pasa eso por ahí? Que estamos muy afanados con el sistema religioso, que estamos muy afanados con la iglesia, que estamos muy afanados con los estudios por ahí. Yo por eso cada tanto les digo, hermanos, me tomo un descanso y voy a parar, porque necesitamos la comunión íntima, porque una cosa es estudiar para enseñar, porque yo muchas veces estoy estudiando para enseñarlo o haciendo, pero otra cosa muy distinta es para alimentarme yo, para leer, para meditar, para investigar, para yo nutrirme. Eso es otra cosa diferente, para estar en comunión, para orar, ese alimento espiritual. Pero muchas veces podemos estar 24 horas en la iglesia, sirviendo, haciendo obras, estudiando, predicando, orando, intercediendo, ayunando, todo, y no comer el pan. ¿Se entiende? Es más, este último que nombramos acá, Judas Iscariote, este hombre tenía muchas obras religiosas. Este hombre, cuando el Señor Jesucristo dice, uno de ustedes me va a entregar, todos dijeron, bueno, deben ser todos menos Judas. Porque claro, Judas dormía al lado del Señor, Judas seguramente te decía lo que querías escuchar, seguramente te... Vemos muchas obras, pero vemos que nunca comió del pan. Entonces, no te dejes engañar si tenés muchas obras religiosas. Porque las obras religiosas pueden ser como hojarasca, pueden ser como trapos de inmundicia. ¿Se entiende? Entonces, tienen que haber obras como fruto de mi conversión, que son los frutos del Espíritu Santo y todo lo que conlleva a ese impulso que te lleva. Pero muchas veces lo podemos estar haciendo en la carne, por eso hay que tener mucho cuidado y discernir. Y muchas veces tenemos que entender eso. Señor, me estoy enfriando, me estoy alejando, estoy incrédulo, me estoy cansando. ¿Qué es lo que pasa cuando te cansas? David, cuando se cansó, vino el gigante. Cuando te cansas es que cuando estás estudiando, leyendo, enseñando, yendo a la iglesia, congregando, orando, ofrendando, haciendo todo, y en un momento te vas cansando. Y cuando te cansás es porque lo estuviste haciendo en la carne. ¿Se entiende? Por eso, las obras traen cansancio. Las obras en la carne, estoy hablando, traen fastidio, traen fatiga.
Entonces, las obras, vas a ver que un cristiano que quiere activar en una iglesia y empieza a congregar, empieza a ir, empieza a servir, empieza a hacer esto, empieza a hacer obras, pero si es en la carne, con el tiempo va a ir decayendo hasta que desaparece. Esas son las obras en la carne. Pero cuando es a través del Espíritu, las obras que hacemos a través del Espíritu Santo que te está infundiendo, no hay cansancio. No te vas a cansar nunca. Va a haber una pasión que algo que siempre, nada te va a hacer decaer, nada te va a hacer flaquear, nada te va a hacer deprimirte. Van a haber muchas pruebas, muchos problemas, pero ese fuego, esa pasión por estudiar, por leer, por predicar, por caminarte 800 cuadras para llevarle la palabra a una familia que no la conoce nadie, bueno, lo vas a hacer. Porque es impulsado por el Espíritu Santo. Y no para que la gente te vea. No, por eso vemos que Jesús lo hacía por el Espíritu, pero lo hacía por amor, no para que la gente lo vea. Pero las obras en la carne siempre necesitan ser supervisados por gente. Qué bueno que soy, qué santo que soy, cómo ofrendo, me hago una selfie, me traigo mi corbata, mi trajecito, pongo cara de bobalicón mirando al cielo y me hago el santo. Y bueno, ponemos todas las obras humanas para querer vender un producto. Pero eso trae cansancio, eso trae fatiga, eso trae inestabilidad. Entonces acá estamos viendo que ni aún podían comer pan. Ojo con no comer el pan, que es en Cristo, que es la comunión, que cada tanto tenemos que, bueno, todos los días tenemos que comer del pan. Yo no conozco personas que, no, ¿sabes qué? Yo me olvidé de comer hace como 3 meses que no como. Me olvidé, la verdad que me olvidé. No. Terminamos el estudio y ya hay algo que te avisa que tenés que comer. Pero ¿por qué podemos vivir tanto tiempo sin comer el alimento espiritual? El pan, la palabra. ¿Por qué podemos vivir? Bueno, deberíamos preguntarnos. Bueno, versículo número 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Acá estamos hablando de que estos hombres que la tenían con Jesús, los herodianos, los fariseos y todo lo que, estos movimientos religiosos, dice, Jesús está fuera de sí, está loco. El hermano Jesús no tiene paz, no tiene amor. Hay que orar por el hermano Jesús porque la verdad que está fuera de sí, pobre hombre. Jesús, y yo me imagino a los fariseos, Jesús, vos tenés que recibir de Jesús para que seas feliz. Me imagino que un poco así le habrán predicado. Y esto es lo que te quieren decir muchos. Cuando hablas una verdad bíblica, cuando expones algo con ciencia, con inteligencia, con rigor, te van a decir fanático religioso, pobrecito, vamos a orar por él porque está mal, está fuera de sí, está sacado. Vos tenés mucho odio. A mí me decían, vos tenés mucho odio, vos tenés mucho rencor. No, la palabra dice, arrepentite de tu pecado. No, vos sos mucho odio, tenés, tan locos. Pero bueno, van a buscar la excusa perfecta para decir, está fuera de sí. Está loco. ¿Cómo puede ser que toda la iglesia habla en lenguas y Juanito no habla en lengua? Está fuera de sí. ¿Cómo puede ser que cuando hay la hora de remolinear, estamos todos remolineando y el hermano Juanito no se cae al piso y no cae baba, que no es santo? Bueno, está fuera de sí, Juanito. Entonces, fíjense que cuando no encajamos en el sistema religioso perverso, te van a decir que estás fuera de sí, que estás perdido, que sos un rebelde, que sos un hijo de Satanás, que busques a Dios, que el Señor va a tratar con vos de una manera muy severa. Y te van a estar deseando lo mismo que estos hombres, la muerte. ¿Se entiende? Por ahí algunos no son tan directos, pero sí que van a desear que te desaparezca, que te vaya mal en la vida, que si te quedas en trabajo digan, yo sabía que Dios iba a hacer eso con Juanito porque, bueno, bienvenidos. Son hijos de Satanás, ¿qué vamos a hacer? Tampoco no nos podemos enojar. Es el carácter de los hijos de Satanás. La voluntad de su padre quieren hacer, son homicidas. ¿Se entiende? Son mentirosos. Entonces nosotros tenemos que ser maduros. ¿No? Y decir, ay, no, pobre Satanás, que, ay, nadie me quiere. Es Satanás, ¿qué va a hacer Satanás? Va a hacer su trabajo. Cristianos que veo sorprendiéndose, no, porque Satanás está promoviendo esto, está haciendo lo otro. Y es Satanás, está para eso, está para hacer maldades. Ahora, ¿vos qué estás haciendo para poder contrarrestar esa maldad? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Entonces, Gabriel Arias, donde congrego es un ministerio pentecostal y cuando alguien predica o alguien se conforme a la Biblia. Sí, eso es en la carne, Gabriel Arias. Yo también estuve en ese sistema religioso perverso. Que algunos dicen que existen las iglesias pentecostales que son ordenadas. Yo no conozco, pero si hay, gloria a Dios, qué sé yo. Pero la gran mayoría están dedicadas al entretenimiento, a la euforia y dejan disparar los sentidos.
y mucha magia, mucho poder, son muy supersticiosos, ese es el tema de los pentecostales. Y además de que es una secta que aparece en el año 1901 en Estados Unidos. Aparece junto con los mormones, aparece junto con los testigos de Jehová, con los adventistas, aparece el rapto. Bueno, es una nueva movida religiosa. Cerca que somos. Sí, Gabriel Arias, te van a decir todo eso y peor. A ver, están muertos, están ciegos. Lo tenés que vivir, intentalo, seguir llegándole palabra, es más, cuestionale por qué lo que dicen esto con Biblia, con palabra, y te van a sacar corriendo. Primero que no tienen conocimiento y segundo que son dictadores, son sectas. Estas religiones son sectarias, entonces, pero bueno, cada uno lo tiene que vivir. No, esto es algo que... Bueno, seguimos, continuamos un poquito más porque hay bastante. Versículo número 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén, fíjense que había que estar, de Jerusalén a Galilea y estaban ahí con Jesús. Siempre los ojos puestos ahí en Cristo, pero no para hacer el bien, para hacer el mal. Y decían que tenía a Belcebú y por príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces vemos que lo están acusando a Jesús acerca de que Jesús echa demonios en el nombre de Belcebú. Y acá empieza este desarrollo de la blasfemia contra el Espíritu Santo. A ver, ¿quién está ahí? Romero, Néstor Romero, ¿cómo andás, Néstor? Jessy Navarro, ¿cómo andás, hermano querido? Gracias por estar ahí. Gálatas 1, sí, exactamente, sí. Fíjense, blasfemia contra el Espíritu Santo. Las sectas religiosas, como por ejemplo los pentecostales, ¿qué es lo que te van a decir? Te van a decir, yo hablo en lenguas, yo soy tomado por el Espíritu, empiezo a remolinear, hablo pavadas, me caigo al piso, puedo gritar como un animal, puedo hacer el ridículo. Pero eso sí, si vos llegás a cuestionar las locuras que yo estoy haciendo, que obviamente que son santas, te van a decir, si vos llegás a cuestionar eso, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso no tiene perdón. Entonces utilizan todos estos recursos para hacer todos sus delirios semejantes a los animales, porque vas a ver gritos, vas a ver todo lo que es descontrol, cuando vemos que el Espíritu Santo es dominio propio. Pero no, se descontrolan, giran, danzan, empiezan a chocar contra las paredes, empiezan a poner las manos en la cabeza, se empiezan a desnucar todo. Pero te van a decir que si vos cuestionás eso, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Falso. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Por eso estamos viendo el contexto de que va a hablar de esto. Fíjense cómo es el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús viene echando demonios genuinamente. Está sacando a Satanás del cuerpo de las personas, genuinamente. Que los pentecostales viven haciendo esto, pero no funciona así. Entonces, acá estos hombres le dicen que decían que tenía a Belcebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios Jesús. ¿Qué es lo que están haciendo los fariseos? ¿Y por qué les va a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Les va a hablar, ¿por qué? Porque los fariseos, con un corazón duro, por eso les dije que en el capítulo 3, versículo 5, remarquen dureza de corazón. Con el corazón duro, personas que no son salvas, que ya no tienen marcha atrás, ya lo que dicen, le están atribuyendo a Satanás las obras del Espíritu Santo. Esto es lo que está sucediendo. ¿Se entiende? No que Jesús estaba hablando en lengua y los fariseos le decían, no, está hablando en otra cosa, eso no es el Espíritu Santo. No está hablando de eso. Por eso sacan todo de contexto estos hombres, hijos de Satanás. Versículo número 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esto es lo que le dice el Señor. ¿Cómo Satanás se va a echar afuera él mismo? ¿Por qué? Porque estos hombres estaban diciendo que lo que él hacía era en el nombre de Satanás, de Belcebú. Rosmira Rodríguez, bendiciones, hermana, ¿cómo estás? Saludos. Lo que le están diciendo a Jesús con el corazón duro, lo que estás haciendo, estás echando demonios en el nombre de Belcebú, cuando Jesús lo estaba haciendo con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que echaba a los demonios. ¿Se entiende? Entonces, lo que vemos es que dice, ¿cómo podría Satanás echarse fuera a sí mismo? Si Satanás haría eso, lo que dicen ellos, que Belcebú echa a Satanás, nos dice que Satanás no sería eliminado, no existiría.
Es como decir que Satanás se mataría a sí solo. Me reprendo en el nombre de Jesús. Es como decir, yo me reprendo solo. Satanás no puede decir eso. Entonces, vemos que estos fariseos tenían los corazones duros, un corazón pervertido. Por eso ellos estaban conspirando contra Jesús. Por eso ellos vemos que tiene pecado imperdonables. Esto está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Está hablando de la naturaleza de un impío con un corazón duro que no va a cambiar. Ese es el que está blasfemando contra el Espíritu Santo. No el que dice, el pastor se cayó del púlpito de cabeza y está con la lengua afuera. No, ese es un pobre demente que no sabe qué hacer. Pero eso no es blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo son personas que no tienen el Espíritu Santo, que la característica de su corazón es un corazón duro, un corazón pervertido y un corazón que le atribuye a Satanás las obras del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces vemos que es un pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque ya está perdida esa persona, no tiene salvación, por eso no se perdona esos pecados. Y vemos que más allá de todas las evidencias que tengan, estas personas no van a cambiar. Y así vemos a muchas personas. Vemos muchas personas que están muertas y decimos, la salvación es por gracia. Es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Está escrito en la Biblia, sí, está escrito, ¿no? Sí, está escrito. ¿Lo crees? No. Bueno, tienen el corazón duro, el corazón entenebrecido. Jesucristo es Dios hecho carne. Está escrito, mirá, lo dice acá en la Biblia, como por ejemplo, mi mamá es testigo de Jehová. Ismael Cortés, hermano querido, gracias por estar ahí, de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, qué lindo verte. Mi mamá, por ejemplo, es testigo de Jehová. Y ellos dicen que no, que Jesús es una creación y que nació con María y que pobre murió. Es el Hijo de Dios, dicen, pero bueno, un hijo, una creación, dicen. Pero mirá, la palabra dice esto, el verbo, bueno, empezamos a hablar miles de versículos. Está en la Biblia, ¿lo crees? Sí, está en la Biblia, pero no lo creo. Corazón duro, un corazón pervertido. Y me duele porque es mi mamá. Pero es la naturaleza del corazón, que es enemigo de Dios. Entonces, acá estas personas, estamos viendo que estos fariseos le están atribuyendo a Satanás las obras del Espíritu Santo. Porque ya decidieron en su corazón que Jesús no tenía cabida en ellos. Entonces, en el versículo 24 dice, si un reino está dividido contra sí mismo, el tal reino no puede permanecer. Lo que está diciendo, no, ¿cómo, muchachos, están locos ustedes, le está diciendo Jesús? ¿Cómo Satanás se va a echar así solo? Un reino dividido no permanece. A ver, esto es algo genuino. Jesús echaba a los demonios de las personas. Lo que estamos viendo hoy es algo que es ajeno al contexto bíblico. Este tipo de liberaciones que se caen al piso, que te echan fuera, que te ponen aceite, que te escupen la cabeza, que te caes, que gritan, y cómo lo echan a Satanás con gritos. Y esto es maravilloso, porque el hombre, hecho de carne y hueso, pecador, le va a gritar a una criatura espiritual. Que cuando vemos en las Escrituras, personas que vieron ángeles, que son seres espirituales, cayeron en tierra atemorizados. Y vemos que los demonios también son ángeles caídos, demonios, que también si los llegaríamos a ver, quedaríamos atormentados. Pero eso sí, el hombre, yo con mi boquita los echo, gritando. Bueno, eso son cosas falsas, son prácticas paganas, los brujos hacen estas cosas. Lo que creemos, los hijos de Dios, es que, obviamente que puede pasar, no digo que no existan las liberaciones, porque por ejemplo, una persona que por ahí es que estuvo en la brujería, que llevó o maldiciones hereditarias, tantas cosas pueden venir con tantas cosas que Satanás es posesionado en las personas. La única respuesta es que la persona está lejos de Dios. Eso es lo único que les puedo decir, que está lejos de Dios. Entonces la naturaleza es que puede ser que estamos dando la palabra y se caigan al suelo y que vomiten verde y que les salga la lengua y que hablen en otro idioma. Sí, esas cosas existen. No es que decimos, no existen. El tema es que no se va echándolo a Satanás con la boquita. No, Satanás, te vas en el nombre de Jesús. No. Dios lo que establece es predicar el evangelio. Entonces, cuando la persona entra en sí, empieza a escuchar el evangelio y empieza a corregir por fe, Dios va a empezar a quitarle ese poder a Satanás. Por eso, la palabra de Dios limita el poder. Y esto es lo que quiero hablar. Por eso, bueno, continuamos, que quiero hablar un poquito de esto.
Versículo número 25. Si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer si no ha llegado su fin. Llega a su fin si él se reprende a sí mismo, lo que le está diciendo a estos hombres. Vemos que en el versículo 27 nos dice, ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte. Acá aparece una palabra, hombre fuerte. ¿Qué significa esto? Y muchas veces lo hemos escuchado, y más los pentecostales que aman reprender a todo lo que caminan. Yo he escuchado reprender tantas cosas, espíritu de todo lo que se puedan imaginar, espíritu de avaricia, espíritu de... Bueno, todo, te he hecho espíritu, viene un borracho, espíritu de borrachera. Es más, un día también me contaban una historia que en una iglesia también pentecostal viene una mujer a abrazar a un pastor. Y la mujer como que lo abrazaba al pastor y estaba como cariñosa y muy abrazándolo. Y bueno, el pastor y le tocaba la espalda, lo abrazaba todo. Y dice que aparece una mujer de esas de antes y, y reprende al demonio de esa mujer y le dice, déjalo en paz, espíritu cochino, le dice. Había reprendido un espíritu que decía que era un espíritu cochino. Bueno, estas cosas, a este punto de ignorancia bíblica llegamos que ya se creen que los demonios... Bueno, no funciona tan así como dicen estos hombres. Lo que debemos hacer es tener lo que es sentido común y con las escrituras. Entonces, exactamente, es un tema muy controversial, pero vamos a tratar de tener mucha luz cómo funciona esto, por eso los quería llevar a esto. Fíjense que acá nos está diciendo, ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte. ¿Qué significa esto? El hombre fuerte, ¿quién es el hombre fuerte? Yo he escuchado personas que decían, hombre fuerte de este barrio. En este barrio, el hombre fuerte lo echo fuera, lo ato y lo echo fuera. Amén, gloria a Dios, rabasalla y toda la locura. El tema es que seguía todo igual, no. Entonces lo que decían que era que el hombre fuerte era un brujo, un hombre que tenía poder sobre una zona. Entonces ellos nos dicen que, acá nos está diciendo, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no se les ata. Entonces, claro, obviamente ellos ataban al hombre fuerte. Y buenísimo, y ya está. Fíjense que encontraron la fórmula mágica. Pero no, muchachos, ¿cómo funciona esto? A ver, vamos a ver un poquito. Esto funciona así. El hombre fuerte nos habla, todo es el ámbito espiritual esto. Acá ya estamos viendo un poquito lo que es cosas espirituales. A ver, los hombres fuertes, vamos a ver que son demonios que se hacen fuertes en una persona. Esto pueden ser hábitos, son pecados. No. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo les digo algo. Si una persona tiene ira, ataques de ira, donde es violento y por momentos está bien y explota en ira, hay una raíz que hace que tenga ira, que ahora vamos a ir. Si una persona tiene sospecha, es sospechosa, pensando que lo van a estafar, que lo van a engañar, que sospecha de este, de aquel, y si vive así, en sospecha, tiene la misma raíz. Si una persona tiene envidia, es envidioso, vive que le fastidia cuando prosperan, todo, como que todo lo que tiene el otro lo quieren, también tiene la misma raíz. Si una persona es competente, una persona competitiva, no competente, porque competente está bueno decir, yo hago bien mi trabajo, soy competente. Lo malo es ser competitivo, que yo quiero hacer lo mejor para ganarle a Juanito. Bueno, si yo soy competitivo, también la raíz es la misma. Y si tengo sed de venganza, de que siempre quiero tener la razón, de que cuando caiga me voy a gozar, hay algo. Entonces, acá estamos viendo que el hombre fuerte lo podemos identificar como alguien que tiene el dominio y el control en una zona. Y que este alguien es alguien fuerte que alimenta a todos estos soldados rasos. Por ejemplo, en este caso que les acabo de nombrar, el celo es un hombre fuerte. ¿Por qué? Fíjense cómo funciona esto. Todo esto se da a través de estudios de la misma escritura. Por ejemplo, ¿cómo termina Saúl como un loco? Con ataques de ira, sospechando de todo el mundo, con envidia de David, competencia competitiva por el trono, cómo lo vemos que se quería vengar. ¿Por qué tenía todos estos complementos Saúl? Porque todo entró por el celo.
Fíjense que el problema de Saúl es que cuando llega David, Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. Ahí entró el celo. Y así entra el celo en nuestra vida. En algún momento de nuestra vida, alguna novia que te engañó, tu papá que por ahí quiso más a tu hermano, capaz que en algún momento entró el celo en nuestra vida. Y desde adentro empieza a trabajar en nuestro carácter. Entonces, el celo va a hacer que yo tenga ira. Voy a explotar en ira porque tuve celo, porque eso me está comiendo la cabeza. Soy sospecho de todo porque hay celo. Tengo envidia porque hay celo dentro mío. Hay competencia porque tengo celos. Soy una persona vengativa porque hay celos en mi vida. Entonces, este celo se hizo un hombre fuerte en mi vida. ¿Se entiende? No es que me entró un demonio, que era un hombre poderoso. No, no, yo alimenté eso con mi mente, con mi tristeza, con mi dolor. Creció y se hizo algo muy grande en mi vida. Entonces, cuando hablamos de hombre fuerte, es ir a la raíz de ese problema. Bueno, así hay muchos hombres fuertes que se pueden identificar, porque esto tiene que ver con los estudios de cómo reaccionan las personas, como dijimos el ejemplo de Saúl. Por ejemplo, si yo tengo un problema de inmundicia, ¿qué significa? Pensamientos sexuales torcidos, pensamientos sucios. Si tengo homosexualidad, si tengo una doble vida, que tengo familias, amantes, si soy una persona hipócrita, que vivo negando de que soy una persona lasciviosa, si tengo lascivia, pornografía, incesto, hay personas que con la familia, con todo, no tienen ningún problema, actos sucios o incluso hasta el bestialismo. Y esto parece algo loco estar hablando, pero en la Biblia lo está condenando, habla del bestialismo, no te ayuntarás con animales. Bueno, si tengo todas estas cosas en mi vida, hay un hombre fuerte, que es la perversión. ¿Por qué? Porque al ser pervertido, si hay algo que está fuerte en mi vida, la perversión hace que se retuerza todos mis gustos, mis deseos y todo. Entonces, la perversión hace que te gusten los hombres. La perversión hace que te guste tus familiares. La perversión hace que seas un infiel, hace que seas un adúltero. Todo proviene de la perversión. Entonces, una perversión sexual hace que una persona caiga en todas estas áreas. Entonces, de esto está hablando el Señor Jesucristo. Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 12, versículo 29. Vamos a ver, Mateo 12, vamos a desplayarnos un poquito con esto. Mateo capítulo 12. Y vamos a ver un poquito de qué está hablando, para entender un poquito esto del hombre fuerte. Y que el hombre descubrió que lo puede atar. Esto es buenísimo. Mari Jiménez, ¿cómo andas, Mari? ¿Todo bien? Bueno, Mateo 12, versículo 29. Fíjense lo que nos está diciendo el capítulo 12, que nos habla también lo mismo acerca del Espíritu Santo. Nos dice, porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Qué es lo que está diciendo? Acá Jesús está hablando de que Satanás no se puede negar a sí mismo, que no se puede echar a sí mismo. Entonces lo que está diciendo, ¿cómo puede entrar el Espíritu Santo, obviamente? ¿Cómo puede entrar alguien a la casa del hombre fuerte? ¿Qué es la casa? El cuerpo de uno, nuestro templo, nuestra casa. Y ahí es donde está el hombre fuerte. Entonces lo que dice el Señor Jesucristo, ¿cómo puede entrar alguno a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? Acá está hablando de hacer esta liberación, de que se vaya esto. Celos con la ira, con las contiendas, con todo. Perversión, con la inmundicia sexual y todo. Todos los bienes. Entrar a la casa y saquear todos sus bienes. Si primero no le ata. Entonces podrá saquear la casa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nuevamente lo mismo. Atar a Satanás. Ahí está, ahí está. Los pentecostales. Satanás, te ato en el nombre de Jesús. Listo. Entonces Satanás queda mudo y vos lo podés echar tranquilamente. ¡Qué ilusos! ¿Qué significa atar? Eso es lo que tendríamos que entender un poco. Pero vamos a ver un poquito. Acá también nos habla acerca de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 11. Vamos a Lucas también. Lucas 11, que nos está hablando del mismo tema. Lucas 11, versículo 21. Nos dice,
Cuando el hombre fuerte, nuevamente, el hombre fuerte, armado, ¿cómo está armado? Con sus secuaces, con sus soldados rasos. El celo con todo su ejército. Entonces, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, acá nos está hablando de lo mismo, el palacio, el templo, la casa, nuestro cuerpo. Su palacio en paz está con todo lo que posee. Cuando estos demonios están dentro de nuestra vida, están muy felices, toda la vida tienen, están muy contentos con todo lo que tienen. Es más, es su casa, son amo y señor. Así hay muchas personas que viven con todas sus perversiones, sus celos, todas sus cosas. Y nos dice, versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿quién es este más fuerte que este hombre fuerte? El Espíritu Santo. Nos está mostrando esto el Señor Jesucristo. Cuando viene alguien más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en las que él confiaba y reparte el botín. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ahí viene el Espíritu Santo. Ya habíamos visto de que lo ata. Entonces, cuando lo ata, vemos que, ahora quiero que vayamos a esto. ¿Qué significa atar? A esto quiero que vayamos. Acá estamos viendo que el Espíritu Santo toma todo lo que, en lo que confiaba el hombre fuerte y saquea todo. Saquear la casa es que le saca a todos, echar los demonios. Esta es la liberación que nos está hablando el Señor Jesucristo. Vamos a Satanás atado, un poquito, ¿qué significa esto en Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis un poquito. Fernando Mayas. Justo llegaste, Fernando, con el Apocalipsis. Alguien que me diga dónde estaba Satanás atado, porque ya me olvidé dónde está. Esperen que ahí lo encuentro. Por acá está Apocalipsis. Acá está. Apocalipsis capítulo 20. Y acá es donde dice los 1000 años. Bueno, muchos dicen y enseñan que los 1000 años van a ser después de la segunda venida o la tercera o el rapto, no sé, ya hay varias que no. Pero dicen que después va a haber un periodo de paz, que es lo que enseñan, la teoría dispensacionalista, enseña de que van a haber 1000 años literales, muy bien, si ahí lo encontramos, Apocalipsis 20. 1000 años donde va a reinar Jesús con una tercera parte de una humanidad pecadora, estaríamos nosotros con cuerpos glorificados y vamos a vivir muy felices en el mundo, en la tierra y Jesús reinando. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar atado. Esto es lo que nos dice la Biblia. Entonces, como Satanás va a estar atado, vamos a estar viviendo todos felices. Pero en un momento Satanás va a ser desatado y va a haber guerra otra vez con Jesús en la tierra. Bueno, esto es lo que enseñan. Obviamente que si lo leemos de una manera literal, vamos a sacar cosas semejantes a esta. Pero fíjense lo que nos dice, y para entender esto, cuando nos dice que el hombre fuerte hay que atarlo en las personas. Jesús ataba al hombre fuerte. Y vamos a ver qué contexto tenemos con esto. Capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano. Bueno, los ángeles son espirituales. No sé qué tipo de cadena. No sé si será de titanium, no sabemos porque es espiritual, así que no sé. ¿No será que Dios nos está queriendo enseñar algo con las cosas que conocemos, con una cadena, con las cosas que conocemos nosotros en lo terrenal y nos quiere mostrar algo espiritual? Yo creo que por ahí viene la mano. Entonces nos dice que se le dio la llave del abismo y una cadena en la mano. Versículo número 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Bueno, acá estamos viendo que viene un ángel y lo ata a Satanás. Y lo ató por 1000 años. ¿Qué significa esto? Lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Entonces nos dice, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Por eso dicen, no, son 1000 años. Están en el año 999 y ya se cumple eso. A ver, cuando hablamos de miles, de 1000, estamos hablando de miles. No sabemos cuánto. A ver, acá lo que nos está mostrando nos dice que viene un ángel y que ató a Satanás. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos con esto?
Y vamos a tratar de aplicarlo en esta realidad. Yo sé que por ahí no es el momento de estudiar esto o de ver porque necesitamos más tiempo y más dedicación, pero para entender esto, lo de Satanás atado, le quiero dar la respuesta con esto. Fíjense, antes de Cristo, ¿cómo era la cosa? Satanás tenía toda la autoridad de todo. Satanás tenía todo el dominio, todo el control, le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado te humillares. Bueno, tenía toda la autoridad sobre la tierra. Cuando la naturaleza de Adán había caído, Satanás toma el poder. Buenísimo. Es amo y señor. ¿Qué significa esto? Que toda la humanidad, que toda la tierra estaba en oscuridad. Vemos que estaban todos en oscuridad. ¿Por qué? Porque el evangelio solamente era predicado en Israel. Entonces, todo lo demás pertenecía a Satanás. Estaba todos en oscuridad y en tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz del evangelio no resplandecía. La palabra no se predicaba en todas partes del mundo. Entonces estaban en oscuridad y estaban perdidos. O sea que Satanás hacía lo que quería. O sea que Satanás estaba desatado. Satanás estaba desatado en el mundo, excepto en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no podía entrar en Israel? Porque tenía la palabra. Pero aún así, cuando desobedecían la palabra, Satanás tenía autoridad sobre el pueblo de Israel. Pero era el único lugar donde no podía entrar porque estaba el evangelio, la palabra de Dios predicada. ¿Se entiende? Ahora, esa era la situación antes de Cristo. Ahora, cuando Cristo está en la cruz, vemos que cuando Cristo muere, Satanás se encuentra con algo, que había perdido la autoridad. Y muchos dicen, ahora podemos hacer poderes, podemos hacer magia, eso es lo que dicen los pentecostales. No, 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 no. Perdió la autoridad, ¿por qué? Porque el evangelio se empieza a predicar a toda criatura en todo el mundo. Eso es lo que perdió Satanás. ¿Se entiende? Cuando Cristo muere, a través de los apóstoles se empieza a expandir por toda la tierra. Y por eso vemos que empieza a haber salvación en todas partes del mundo a lo largo de la historia. Esto es lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir esto entonces? A ver, esto que estamos viendo en Apocalipsis nos empieza a hablar desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces es el tiempo que nos habla en Apocalipsis, no en los últimos 3 años y medio, no, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Muchos dicen, tribulación, se vienen tiempos difíciles. Ah, o sea que Juan y todos los apóstoles la pasaron bárbaro. Eso no era tribulación. ¿Cómo lo llamamos entonces? La tribulación la vemos desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Y en todo ese proceso se va a ver la iglesia, ¿se entiende? La iglesia, el Espíritu Santo con la iglesia y todas las fuerzas del mal atacando de todas partes. Eso se va a ver en Apocalipsis, nada más que está con símbolos. Entonces, cuando nos dice que viene un ángel con la llave del abismo y una cadena en la mano y prendió a Satanás. ¿Qué es lo que prende a Satanás? ¿Qué es lo que le ata con estas cadenas a Satanás? La predicación del evangelio. Fíjense que cuando Jesús dice al hombre fuerte se le ata, estamos hablando de que Jesús predicaba el evangelio, no que le ataba así porque sí y Satanás dice, uy, dijo las palabras mágicas y no me puedo soltar. No. Lo que significa es que cuando el poder del evangelio empieza a impactar en la persona, empieza a obedecer, empieza a creer, Satanás empieza a quedar atado. Yo llegué a Cristo con Satanás desatado. Todos llegamos a Cristo con Satanás desatado. Si no, nos ponemos a contar los testimonios y todos, cada uno, Satanás nos hizo las vidas de colores. Bueno, porque Satanás estaba desatado en mi vida. Pero cuando acepté a Cristo, mi vida empezó a corregirse conforme a la palabra. El evangelio empezó a atar a Satanás. Entonces, hoy Satanás está atado en mi vida. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a hacer el poder del evangelio y de la palabra va a limitar el poder de Satanás en la vida del creyente. Entonces, lo que estamos viendo que cuando el Señor Jesucristo liberaba a las personas era a través del evangelio. ¿Se entiende? No era en un contexto vacío, no era solamente una sesión de liberación de chamanes, no. Jesús predicaba el evangelio. A este hombre con la mano seca, Jesús estaba predicando en la sinagoga. Hola Fabián, ¿cómo andás, hermano querido? Gracias por estar ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando predicamos el evangelio
y la persona recibe, Satanás empieza a quedar atado en la persona. ¿Se entiende? Entonces, a lo largo de la historia, cuando se predicó el Evangelio en la tierra, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, Satanás estuvo atado. Y fíjense lo que nos dice luego. Luego nos dice en el versículo número 7 del capítulo 20 de Apocalipsis: cuando los 1000 años se cumplan, fíjense que acá nos está, recuerden, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué vemos? Ahora Satanás va a estar suelto de su prisión. Y saldrán a engañar las naciones, y están en los 4 ángulos de la tierra, en Gog y Magog, y nos dice que a fin de reunirlos para la batalla. ¿Qué vemos acá? A ver, acá nos dice que Satanás va a estar desatado. Acá nos está diciendo que Satanás va a ser suelto después de 1000 años. 1000 años nos habla de un tiempo prudencial, no es 1000 clavado. Pero ¿qué entendemos por esto? A ver, ya dijimos que el evangelio se predica a una persona y el poder de Satanás queda limitado. Eso significa que Satanás está atado. Satanás en mi vida tiene que estar atado, porque escuché el evangelio y obedecí, entonces yo tengo que tener mi vida ordenada. Ya no es un caos mi vida como antes de Cristo, que Satanás estaba desatado. Ahora, acá nos está diciendo que Satanás es suelto, o sea que lo vemos nuevamente desatado y empieza a engañar, que es lo que estamos viendo, que nos dice que a fin de reunirlos para la batalla, esta es la batalla de Armagedón, lo dirán algunos. Pero acá estamos viendo que Satanás se prepara para una batalla. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo acepté a Cristo. Satanás estaba desatado en mi vida, era un descontrol en mi vida. Escuché el evangelio. Y fíjense que estamos hablando en cualquier parte del mundo, en Argentina estoy hablando. Por eso es lo que hizo Cristo en la cruz, porque no teníamos ni acceso nosotros los gentiles. Por eso vemos que ahí está, que empieza en la primera venida de Cristo hasta la segunda. Ahora, al corregir mi vida, al mortificar, al empezar la palabra que empieza a sanar, que empieza a obedecer, que empieza a corregir todo, el poder de Satanás queda limitado, o sea que queda atado. Pero de la misma manera que Satanás es atado, Satanás puede ser desatado. ¿Qué pasa si cierro la Biblia? ¿Qué pasa si dejo los estudios y empiezo a irme al mundo, a trabajar y a hacer las cosas de mi vida? Y empiezo, bueno, cuando te quieras dar cuenta, Satanás va a estar desatado en tu vida. Porque de la misma manera que Satanás queda atado por el poder del evangelio, también Satanás es desatado cuando el evangelio no se predica. ¿Se entiende? Ahora, esta misma matemática llevámosla al tiempo de hoy. Vemos que Satanás está desatado. ¿No lo vemos a Satanás en el mundo desatado? Con tanto poder en el aborto, con tanto poder en el feminismo, con tanto poder en las iglesias pastoras, en tantas cosas, con tanto poder Satanás, con todo lo que manipula una peste o lo que sea. Lo vemos con mucho poder a Satanás. ¿No será que Satanás está desatado? Ahora, la pregunta sería, la respuesta es sí, está desatado Satanás porque hace lo que quieran. Prendan la televisión y van a ver escenas de lesbianismo y de todo lo que se puedan imaginar como si fuera la hora de tomar el té. ¿Qué significa esto? Que Satanás sí realmente está desatado. La pregunta sería, ¿no será que se ha dejado de predicar el evangelio? ¿No será que la iglesia, que es la que está dedicada a predicar el evangelio con el Espíritu Santo, se ha dedicado al entretenimiento? ¿No será que la iglesia, que es la luz, que es el candelero, ha cerrado la Biblia y se ha ido detrás de sus sueños, de sus visiones, de sus anhelos personales, de su misticismo? ¿No será que la palabra escrita no se predica? Entonces, ahí tenemos la respuesta de por qué estamos así. Ahora, si el Señor en su misericordia levanta hombres de Dios, levanta maestros, levanta gente piadosa que predique el evangelio de Dios, den por hecho que Satanás nuevamente queda atado. No hay feminismo que valga, no hay comunismo que valga, nada contra la palabra de Dios.
¿Entiende? El poder de Satanás queda limitado. Entonces, explicando un poquito lo que es Apocalipsis, que Satanás se ata con la predicación del Evangelio y no diciendo una palabra mágica, Satanás te ato. Entonces, volviendo a Marcos, ya cerramos y ya los dejo tranquilos. Volviendo a Marcos, aunque me queda un pedacito más para llegar al capítulo 4, pero lo vemos mañana. En Marcos nos dice en el versículo 27, capítulo 3, ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte, acá está hablando, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes si antes no le ata. ¿Cómo lo ata? Con la predicación del Evangelio. Fíjense que en todas las iglesias pentecostales o todas las que hacen liberación, lo que menos hacen es predicar el Evangelio, predicarle el arrepentimiento, de la cruz de Cristo, del sacrificio, del perdón de los pecados, del humillarse. No, nadie predica eso. No, te echo los demonios en el nombre de Jesús. Entonces acá nos está diciendo que primero no les ata predicar el Evangelio, entonces podrá saquear su casa. Cuando predicamos el Evangelio, vamos a poder liberar a una persona de las huestes satánicas que existen. Versículo número 28. De cierto, os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Acá nos está hablando de que todos los pecados serán perdonados. Y las blasfemias, cualquiera sean, bueno, acá cualquier tipo de pecado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y acá está la palabra del que blasfema contra el Espíritu Santo, no tiene perdón de Dios. Y el problema es que en muchas iglesias inocentes a mí gente me dice, ay, yo tengo miedo de haber blasfemado contra Dios, porque en algún momento se me escapó y blasfemé contra Dios y no tiene perdón. Y más si tenés un pastor pentecostal que te dice, si vos criticás mis lenguas y mi manera payasesca de actuar, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Vemos que el cristiano va a estar más que perturbado. Pero lo que significa es que estos hombres nos da el ejemplo de cómo se blasfema contra el Espíritu Santo. Por eso hay que leer todo el contexto, no agarrar ese pedacito e interpretarlo como quiero. Entonces, si no me obedecen a mí, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo. Qué fácil sería hacer doctrina así. Pero lo que nos está mostrando es que estos hombres, hombres duros de corazón, hombres impíos, hombres que no nacieron de nuevo, hijos de Satanás, que ya estaba en su deseo hacer el mal y matar a Dios y atribuirles todas las obras del Espíritu Santo a Satanás, a estos hombres les está diciendo. Este es el carácter del corazón, que ya no tienen perdón, porque no se van a arrepentir, porque ya están destinados hacia el mal, ya no hay vuelta atrás para estos hombres. Por eso está diciendo, los que blasfeman contra el Espíritu Santo es el enemigo de Dios, es el que ya tiene el corazón duro. Y acá nos está hablando de los religiosos, porque yo sé que hay muchas personas que son satanistas, que no conocen a Dios y que incluso conozco bandas de heavy metal que son satanistas y que le cantan a Dios en contra de Dios y que el sacrificio de la cruz fue en vano y hablan todas herejías y blasfemias contra Dios, pero Dios los puede llamar a salvación a esos hombres si no conocen el Evangelio. El problema es que estos hombres ya conocían la palabra de Dios. Estos hombres ya conocían el poder de Jehová de Israel. Entonces, ¿qué otra cosa se les podía decir? Ya se le había predicado a estos hombres, ya eran maestros estos hombres, pero ellos ya tenían el corazón cerrado. Entonces, cuando estamos hablando que una persona blasfema contra el Espíritu Santo, no son los mundanos, porque no conocen a Dios. Pueden estar en contra de Dios, lo que sea así, pero Dios los puede llamar a salvación. Lo que está hablando el que blasfema contra el Espíritu Santo es el que conoce la palabra. Por eso yo les digo Dante Gebel, por eso les digo Cash Luna, por eso les digo Maldonado, que blasfeman, insultan, predican herejías conociendo la palabra de Dios. Tampoco quiero ponerle un juicio a nadie, pero les doy un ejemplo de personas. Hagan de cuenta que yo lo siento acá Maldonado y le hablo de sana doctrina. ¿Ustedes piensan que se va a convertir? ¿Ustedes piensan que va a decir, estuve obrando mal? Me hice millonario de manera ilícita. ¿Ustedes se creen que va a decir eso y se va a arrepentir de sus pecados? No. Porque conoce la Biblia más que yo ese hombre. ¿Se entiende de lo que está hablando? Entonces ese hombre sí que sabe que está blasfemando contra Dios. Pero ese hombre ya decidió en su corazón odiar a Dios. Ya decidió en su corazón hacer su propia voluntad. Pero bueno, voy a cortar ahí antes que me corten los de YouTube porque me parece que este video lo desmonetizan. Pero bueno, mis queridos hermanos, hasta acá.
mañana continuamos, vemos que los hermanos de Jesús y su madre están afuera, vamos a ver un poquito esto, y vemos la parábola del sembrador, así que mañana continuamos. Muy lindo, la verdad que el libro de Marcos es un libro fuertecito, todos los evangelios. Pero bueno, Jorge Chávez, gracias por estar ahí. Exactamente, los que ya están duros. ¿Quiénes son los que blasfeman contra Dios? Los que ya conocieron la palabra, los que ya conocieron el evangelio y los que ya son enemigos de Dios, como estos fariseos, hijos de Satanás. Vamos a terminar en oración, así ya los dejo tranquilos. Gracias por estar ahí, hermanos. No sé cómo agradecerle, que siempre me hacen compañía. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, por tu palabra escrita. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, por la sabiduría del Señor Jesucristo en el escenario mundial, cómo nos enseña, Señor, cómo podemos ver al Cristo revelado, cuando en el Antiguo Testamento podíamos verlo a Cristo a través de David, a través de Moisés, a través de Josué, a través de hombres valientes, solamente veíamos el carácter, pero acá estamos viendo la plenitud de tu Hijo amado, el carácter directo de tu Hijo amado, la revelación. Ayúdanos para entender esa parte, Señor, esa porción de las Escrituras que es la revelación de tu Hijo amado. Y lo que estamos viendo es un siervo con misericordia, un siervo que no busca fama, un siervo que no buscaba honores, Señor. Ayúdanos a ser como Él. Ayúdanos, poderoso Dios, porque nosotros amamos la fama, nosotros amamos el confort, nosotros amamos el respeto, los honores, nosotros amamos robarte la gloria en simples palabras, Señor. Por eso ayúdanos a ser humildes, a cumplir con tu voluntad, con tu propósito, Señor, que ya está en la predestinación, Señor, desde antes de la creación del mundo. Ayúdanos a cumplir con tu voluntad, Padre Santo. Danos fuerzas para poder caminar. Padre Santo, todos nosotros podemos tener problemas y hasta hombres fuertes en nuestra vida, carácter, Señor, hábitos, pecados, cosas malas, religiosas, celos, iras, contiendas, chismes, calumnias, avaricia, codicia, lascivia, tantas cosas, Señor, podemos tener en nuestra vida teniéndote a ti, teniendo salvación también, Señor. Podemos estar caminando así. Pero por eso necesitamos que el poder del Evangelio nos sane, nos limpie, nos liberte, Señor. Y ese es el proceso de santificación, Señor. Entendemos que no somos santos, que no somos perfectos, Señor. Pero como decía el apóstol Pablo, que vamos camino hacia la perfección. Por eso pedimos, Señor, que tu palabra sea predicada, Señor. Que seamos la sal del mundo, Señor. Que seamos la luz del mundo, Señor. Que no se corrompa este mundo, Señor, que Satanás está atado, que Satanás está haciendo lo que quiere, que Satanás se enseñorea, que Satanás puede pervertir todos los mandamientos divinos. Y la iglesia dormida, Señor. La iglesia jugando al evangelio, jugando a los milagros, jugando y amando todo lo que es del mundo, Señor. Levanta tu iglesia santa, Señor. Llama a tus hijos, a tus hombres que tengan el temor de Dios, como Juan el Bautista, Señor. Esa clase de hombres guerreros, Señor. Que no le teman a la muerte, Señor. Que no le teman al rechazo por amor a tu nombre, Señor. Que tengan el carácter de tu Hijo amado, de Jesús. Que no le tengan miedo a la religión, estos hombres que no le tengan miedo al rechazo, que no le tengan miedo a todo lo que es la posición social, Señor. De esta es la única manera que Satanás puede estar atado. Esta es la única manera que el mundo puede ser prosperado. Esta es la única manera que tú puedes traer sanidad a esta tierra, Señor. Si mi pueblo se humillare, lo dice tu palabra, que lleven el pueblo a la humillación y a postrarse delante de ti. Gracias, Señor, te entregamos este día. Cortés, muy lindo los estudios, estoy empezando a ver los estudios de la iglesia y qué lindo que se complementan y ni nos conocemos y hay armonía bíblica y me encanta eso. Cuando teníamos tantos problemas de doctrina y de iglesia, qué lindo cuando vemos que hermanos que por ahí ni conocemos y llevan la sana doctrina, así que bueno, gloria a Dios. Luisa de la Cruz, Robert Cabrera, bueno, gracias por estar ahí, Robert de Colombia, ahí siempre firme. Jorge Martínez también, gracias Jorge por estar ahí, saludos desde Argentina. Yo soy Sebastián, cualquier cosa me agregan a mi Facebook personal, Sebastián Céspedes, y ahí nos podemos conectar y charlar y participar en grupos. Vanessa Rossi, feliz cumpleaños, y bueno, Yoli Gallegos también ahí, espero que estés bien de salud, espero que estés firme en lo espiritual, que eso es lo más importante y el Señor te dará la victoria. Jorge Chávez también ahí, muchas gracias a todos, la verdad que se están conectando mucho y eso me alegra mucho. Terminamos. Ani Sánchez Quintana también ahí.
Jorge Chávez, muy bien, desde Estados Unidos, muy bien ahí Jorge Chávez, qué lindo, hay muchos hermanos de Estados Unidos, muchos de México y de Estados Unidos, así que bueno, gracias a todos. Terminamos. Bueno, los dejo tranquilo, mañana 19:30 horas continuamos con el libro de Marcos y vemos cómo continúa. Así que bueno, los dejo tranquilos y nos vemos mañana. Silvia Rojas también ahí, Luis Magaña también ahí, gracias Luisito de México por estar ahí. Y bueno, mañana los espero, misma hora, mismo canal y seguimos con el Evangelio. Así que Rosmira Rodríguez también de Cúcuta, también de la Iglesia Bíblica de Gracia, Bíblica La Gracia, perdón, ahí está, bueno, gracias ahí a mi hermana de la Iglesia de Colombia. Así que bueno, saludos a sus pastores y bueno, qué lindo que puedan compartir la palabra, por más que no estemos congregándose en el mismo lugar. Así que estemos en el mismo sentir. Así que bueno, que Dios los bendiga y nos vemos mañana a 19:30 horas.